Saludos a todos los numismáticos y quería dar cierta información que llega a ser bastante importante para todos ustedes y es un tipo de recordatorio realmente. Sé que lo menciono en muchos de mis videos, pero recuerden que tenemos coleccionistas o numismáticos nuevos que es necesario que sepan ciertos puntos. No creo que este video va a ser largo, pero entiendo de que le van a sacar bastante provecho. Primeramente, yo no doy valores a las monedas porque muchos de ustedes me hacen preguntas en la sección de comentarios en todos mis videos. Sin embargo, por lo general los voy a enviar a que consigan libros numismáticos o les voy a proveer un sitio web donde pueden conseguir el valor de sus monedas según su grado. Y no solamente el grado, sino también tiene que ver su atractivo visual, tiene que ver si tiene errores las monedas que provengan de la casa de la moneda, también si tienen variedades. Y los libros usualmente le va a decir qué tipo de variedad pudiera tener la moneda dependiendo del año. Otro detalle que quiero mencionar que para mí es bastante importante es que cuando ustedes envíen sus fotografías de sus monedas, hagan la pregunta o la duda, escríbanlo, porque a veces me envían las imágenes y no me dicen nada. Y muchas veces las imágenes están muy lejos. Instagram no me permite darle zoom a la imagen para yo ver los detalles. Así es que hagan su duda, su pregunta. Algunos de ustedes me hacen hasta marquitas donde es que debo de observar. Porque muchas veces me puede tomar, en una ocasión me tomó media hora buscar una información de un error que lo había visto, pero no me acordaba el nombre, el tipo del error que tenía la moneda. Así que todos los datos que ustedes me puedan dar en las imágenes que me envían en Instagram me va a ser de mucha ayuda y me va a facilitar la rapidez de la búsqueda de información que yo pudiera buscar especialmente para ustedes. Otro detalle es que en ocasiones es demasiado larga la información para yo ponerme a escribir. Recuerden que yo no solamente le contesto a ustedes en la sección de comentarios de mi video, sino también en Instagram y también cuando me envían las cartas por correo a mi dirección postal. Así es que mientras más rápido yo le puedo dar la respuesta, es mejor. Y en ocasiones mi respuesta rápida es buscando la información en algún sitio web numismático. Así es que le doy copy, paste y se lo incluyo en su comentario para que usted lo abra y pueda leer abundantemente y con calma, porque muchas veces la información es demasiado larga y hay que leer, ¿verdad? Y ese es el propósito de este canal. Quiero que todos aprendan, pero hay que pasar trabajo, hay que educarse, hay que leer bastante para que usted pueda asimilar la información que yo brindo. Aunque la información que yo brindo lo hago por medio de mis videos, 3 minutos, 5 minutos, 10, 15 minutos no es suficiente para que usted pueda ampliar su conocimiento. Yo sencillamente le doy la esencia de la información de muchos de mis temas. Pero el que ustedes puedan obtener el libro, y les voy a mostrar, ya compré los 5 libros, este es del 2024, y ya compré los 5 libros para el sorteo que próximamente estaré haciendo. Así es que si todavía usted no se ha suscrito, suscríbase, que esa es una de las normas. Ay, me brinqué de tema, disculpen. Y otro punto que es el final es que por favor escriban claramente su dirección postal cuando me estén enviando una cartita. Últimamente me enviaron 2 cartas, no entiendo la dirección y no puedo darle respuesta a su cartita y me da mucha pena. Bueno, mis queridos amigos y amigas, si usted tiene dudas, preguntas, recuerde que puede hacerme la pregunta en la sección de comentarios y también le voy a dejar
eh, ah, mi dirección de Instagram, por si acaso usted desea escribirme. Tengan paciencia porque no entro todos los días a mi Instagram. Puede pasar hasta 3, 4 días, 5. Sí coloco videos porque es algo rápido, pero para dar respuesta necesito tener tiempo para escribir y por lo general tomo un día para responder a todos. Y muchas veces me toma más de 2 horas, dependiendo si requiere investigación, a veces me toma un poco más. Así es que agradezco inmensamente la paciencia que ustedes puedan tener conmigo. Bueno, mis queridos amigos, ¿les gustó cómo me veo? El maquillaje, ¿qué ustedes creen? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.